La primera vez que escuché mi nombre dentro de aquella habitación pensé que era mi hermana. La segunda vez supe que no podía ser ella, porque llevaba 3 horas muerta. La voz que dormía en la habitación 204. A finales de 2017, mi familia decidió pasar unos días en un pequeño hotel ubicado a las afueras de Valle de Bravo, en el Estado de México. No era un lugar turístico conocido. De hecho, la mayoría de la gente llegaba ahí por recomendación de conocidos. Era un hotel viejo, construido en los años 70, rodeado de bosque y alejado de cualquier zona concurrida. Yo tenía 23 años en aquel entonces. Nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre he intentado encontrar explicaciones lógicas para todo. Por eso tardé mucho tiempo en contar lo que ocurrió aquella semana. Durante años preferí convencerme de que había sido producto del cansancio, del estrés o de alguna coincidencia imposible. Hoy ya no estoy tan seguro. Llegamos un jueves por la tarde. El clima era frío y húmedo. Una neblina ligera cubría parte de los árboles y daba la impresión de que el bosque comenzaba apenas unos metros detrás de las habitaciones. Desde el primer momento sentí algo extraño respecto al lugar. No era miedo. Era una sensación difícil de describir. Como si estuviera entrando a una casa donde alguien acabara de marcharse. O donde alguien todavía permaneciera oculto observando. Nos asignaron 2 habitaciones conectadas por una puerta interna. Mis padres ocuparon una y yo compartí la otra con mi hermana menor, Daniela. La habitación donde nos quedamos tenía el número 204. Recuerdo perfectamente ese detalle. Porque durante mucho tiempo terminé odiando ese número. La primera noche transcurrió sin problemas. La segunda comenzó todo. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. No sé exactamente qué me sacó del sueño. Abrí los ojos y vi la luz del baño encendida. Pensé que Daniela estaba despierta. Sin embargo, su cama seguía ocupada. La puerta del baño estaba abierta. No había nadie. Me incorporé ligeramente. Entonces escuché un ruido. Parecía una respiración. Lenta. Profunda. Como la de una persona dormida. Venía desde debajo de mi cama. Sentí una descarga helada recorrerme la espalda. Permanecí inmóvil durante varios segundos. La respiración continuó. Inhalaba. Exhalaba. Inhalaba. Exhalaba. Intenté convencerme de que el sonido provenía de alguna tubería o del sistema de ventilación. Pero mientras observaba la oscuridad bajo la cama ocurrió algo peor. La respiración se detuvo. Y una voz susurró mi nombre. No era un grito. No era un murmullo lejano. Sonó justo debajo de mí. Como si alguien estuviera acostado en el piso. Esperando. No recuerdo cuánto tiempo permanecí paralizado. Lo único que sé es que terminé encendiendo todas las luces de la habitación. Revisé debajo de ambas camas. Dentro del armario. Detrás de las cortinas. No encontré nada. A la mañana siguiente no le conté nada a mi familia. Pensé que me tomarían por loco. Sin embargo, durante el desayuno noté algo extraño en Daniela. Tenía un aspecto agotado. Como si tampoco hubiera dormido.
Cuando le pregunté si se sentía bien, me respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Dijo que había pasado gran parte de la noche escuchándome caminar alrededor de la habitación. Me reí. Le expliqué que no me había levantado. Entonces ella dejó de sonreír. Y me aseguró que sí. Que me había visto varias veces. Según ella, yo había permanecido de pie junto a la ventana observando el bosque durante varios minutos. Aquello me produjo un escalofrío. Porque precisamente a esa hora yo estaba despierto, escuchando la respiración debajo de mi cama. La tercera noche fue mucho peor. Esa madrugada me despertó un golpe seco. Venía del armario. Abrí los ojos. Otro golpe. Después otro. Como si alguien estuviera empujando la puerta desde dentro. La habitación permanecía completamente oscura. Tomé mi teléfono para iluminar. Los golpes cesaron. Durante varios segundos no ocurrió nada. Entonces vi algo. La puerta del armario comenzó a abrirse lentamente. Muy lentamente. Sin ruido. Sin resistencia. Como si alguien la empujara desde adentro con extrema suavidad. La luz del teléfono temblaba en mi mano. Esperé ver ropa. Maletas. Cualquier cosa normal. Pero dentro del armario había una oscuridad imposible. Más negra que el resto de la habitación. Una oscuridad profunda. Espesa. Y dentro de ella distinguí dos reflejos. Parecían ojos. No se movían. Simplemente observaban. Recuerdo haber saltado de la cama y encender las luces. La puerta estaba cerrada. El armario seguía exactamente igual que siempre. A la mañana siguiente encontré algo dentro. No eran ojos. No era una persona. Era una fotografía. Una fotografía antigua. Mostraba a una familia desconocida posando frente al mismo hotel. Al reverso había una fecha escrita a mano. 1982. Y una frase. Habitación 204. Nada más. Pensé que era alguna broma de mal gusto. Hasta que hablé con uno de los empleados más antiguos. Al mostrarle la fotografía se quedó completamente pálido. Me preguntó dónde la había encontrado. Le expliqué lo sucedido. El hombre permaneció callado varios segundos. Luego me contó algo que jamás apareció en internet ni en ningún periódico. Según él, en 1982 una familia había desaparecido durante una tormenta. Nunca encontraron los cuerpos. La última habitación donde fueron vistos había sido precisamente la 204. Esa misma noche decidimos marcharnos al día siguiente. Pero ya era demasiado tarde. Porque ocurrió algo imposible. Daniela desapareció. Fueron apenas 15 minutos. 15 minutos que cambiaron todo. Mi madre fue a buscarla para cenar. No estaba. Revisamos las instalaciones completas. Nada. Después de casi una hora apareció caminando desde el bosque. Descalza. Cubierta de tierra. Confundida. Dijo que había escuchado mi voz llamándola desde los árboles. Pensó que era yo.
Por eso me siguió. Pero yo nunca salí de la habitación. Cuando le preguntamos qué había visto dentro del bosque, comenzó a llorar. Y dijo algo que ninguno de nosotros entendió. Afirmó que había encontrado una casa. Una casa idéntica al hotel. Pero vacía. Abandonada. Y dentro de una de las habitaciones había visto a una familia observándola desde las camas. Una familia que tenía nuestros mismos rostros. Aquella noche nadie durmió. Al amanecer hicimos las maletas. Estábamos listos para marcharnos cuando el gerente nos pidió esperar. Quería mostrarnos algo. Nos llevó a una pequeña oficina donde guardaban documentos antiguos. Sacó un registro de huéspedes fechado en 1982. Abrió una página específica y señaló 4 nombres. Lo que vi me dejó sin respiración. Los apellidos coincidían exactamente con los nuestros. No los nombres. No las edades. Pero sí el apellido completo. Era imposible. Nadie de nuestra familia conocía aquel lugar. Nunca habíamos estado ahí. El gerente aseguró que probablemente era una coincidencia. Pero entonces pasó la última cosa. La peor de todas. Mientras salíamos del hotel observé una fotografía colgada en la recepción. Era una imagen panorámica tomada décadas atrás. Mostraba el edificio original. El bosque. La entrada. Y una ventana del segundo piso. La ventana de la habitación 204. Me acerqué. Sentí que las piernas dejaban de responderme. Porque detrás del cristal aparecían 2 personas observando hacia afuera. Eran un hombre joven y una muchacha. Vestían ropa antigua. La fotografía estaba fechada en 1982. Pero los rostros eran exactamente los nuestros. El mío. Y el de Daniela. Nadie pudo explicarlo. Ni entonces. Ni ahora. Han pasado casi 9 años desde aquello. Mi hermana todavía se niega a hablar del tema. Yo tampoco suelo hacerlo. Sin embargo, hay algo que nunca conté. Algo que vi la última noche. Algo que me hizo comprender que aquello no había terminado. Mientras intentaba dormir escuché nuevamente aquella respiración debajo de mi cama. La misma respiración de la primera madrugada. La misma voz. Pero esta vez no pronunció mi nombre. Susurró una fecha. Una fecha que aún recuerdo perfectamente. 11 de octubre de 2027. No sé qué significa. No sé por qué la escuché. Lo único que sé es que cada año que pasa estoy más cerca de descubrirlo. Y algunas noches, cuando el silencio es absoluto, sigo escuchando aquella respiración debajo de mi cama. Esperando. Como si alguien continuara ahí. Dormido. Esperando despertar. Lo que miraba desde el espejo. Todo ocurrió en noviembre de 2014, en un pequeño poblado de la Sierra de Durango llamado La Ventana. Durante años me negué a contar esta historia porque ni siquiera yo mismo encontraba una explicación para lo que presencié. No se trata de una leyenda ni de algo que escuché de alguien más. Estuve ahí. Vi cada detalle con mis propios ojos. Y todavía hoy,
Cuando me despierto durante la madrugada, sigo recordando aquella casa. La recuerdo porque jamás volví a sentir un miedo semejante. La llamada llegó poco después de las 11 de la noche. Mi hermano Mauricio llamó desde la sierra para avisarnos que su esposa, Clara, estaba muy enferma. Al principio pensamos que se trataba de alguna infección fuerte o una crisis nerviosa. Había estado sufriendo migrañas desde hacía varias semanas y los médicos de la zona no encontraban ninguna causa aparente. Sin embargo, había algo extraño. Mi hermano no sonaba preocupado. Sonaba aterrado. Esa diferencia la comprendí horas después. Mi padre y yo salimos inmediatamente. El viaje duró casi 3 horas por caminos oscuros rodeados de bosque. Durante todo el trayecto intenté tranquilizarme pensando que probablemente encontraríamos una situación médica complicada, pero nada fuera de lo normal. Cuando llegamos eran casi las 3 de la mañana. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Ni perros, ni grillos, ni viento. Nada. La casa permanecía completamente a oscuras salvo por una luz tenue que escapaba desde una ventana. Mi hermano nos abrió. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Tenía los ojos hundidos, las manos temblorosas y un aspecto agotado que jamás le había visto. Dentro de la casa había varias personas de la familia. Nadie hablaba. Todos parecían esperar algo. Al entrar percibí un olor extraño. No era humedad. No era medicina. Era un aroma parecido al hierro oxidado mezclado con tierra mojada. La habitación de Clara se encontraba al fondo del pasillo. Cuando la vi por primera vez pensé que simplemente estaba enferma. Se encontraba acostada, pálida, débil, con los ojos cerrados. Sin embargo, algo no encajaba. Era la manera en que respiraba. No parecía una persona dormida. Parecía alguien fingiendo estar dormido. Permanecí observándola durante varios minutos. De repente abrió los ojos y me miró. Nunca olvidaré aquella mirada. No porque fuera agresiva, sino porque no parecía reconocerme, como si estuviera viendo a un desconocido. Las siguientes horas transcurrieron relativamente tranquilas, hasta poco antes del amanecer. Fue entonces cuando ocurrió la primera cosa imposible. Escuchamos pasos en el techo. La vivienda tenía una lámina metálica muy delgada, por lo que cualquier movimiento producía ruido. Al principio pensamos que era algún animal. Pero aquellos pasos no sonaban como un animal. Eran lentos, pesados, humanos. Recorrían la casa de un extremo al otro. Después regresaban. Y luego volvían a comenzar. Mi padre salió con una lámpara. No encontró absolutamente nada. Pero los pasos continuaron. Incluso mientras él estaba afuera. Como si algo caminara exactamente encima de nosotros. La mañana siguiente fue peor. Clara parecía encontrarse más despierta. Sin embargo, comenzó a decir cosas que nadie debería saber. Hablaba de secretos familiares ocurridos años atrás. Mencionaba discusiones privadas, problemas económicos, errores que algunas personas jamás habían confesado. Cada palabra caía como una piedra.
porque eran cosas reales. Detalles que ella no tenía manera de conocer. La tensión dentro de la casa aumentó. Algunos comenzaron a evitarla. Otros se negaban a permanecer a solas con ella. Yo intentaba mantener una explicación racional. Hasta aquella tarde. Porque fue cuando entré al baño. Y vi el espejo. Era un espejo antiguo colocado sobre un lavabo de cemento. Mientras me lavaba las manos observé algo extraño. Por una fracción de segundo creí ver una sombra detrás de mí. Me giré inmediatamente. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Nada. Intenté convencerme de que había sido una ilusión provocada por el cansancio. Pero cuando salía del baño encontré a mi padre parado frente a la puerta. Tenía el rostro completamente blanco. Me preguntó si había visto a alguien. Sentí un escalofrío. No respondí. Entonces me confesó que acababa de observar exactamente lo mismo. Esa noche decidimos permanecer despiertos. La casa se sentía cada vez más opresiva. Como si las paredes estuvieran cerrándose lentamente. Alrededor de las 2 de la madrugada escuchamos una carcajada. No provenía de Clara. Tampoco del exterior. Parecía surgir desde el interior de las paredes. Una risa grave. Ahogada. Lejana. Todos la escuchamos. Nadie pudo encontrar su origen. Después comenzó el golpeteo. Primero una vez. Luego 2. Después 3. Golpes secos provenientes del pasillo. Como si alguien caminara golpeando los nudillos contra la madera. Cada sonido se acercaba más. 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 Hasta detenerse justo frente a la habitación donde permanecíamos reunidos. El silencio posterior fue peor. Porque entonces escuchamos una respiración. Del otro lado de la puerta. Lenta. Profunda. Como si alguien estuviera esperando que la abriéramos. Nadie se movió. Nadie habló. La respiración continuó durante varios minutos. Luego desapareció. A la mañana siguiente descubrimos algo perturbador. Habían aparecido marcas en la puerta. 5 líneas profundas. Como si alguien hubiera arrastrado las uñas sobre la madera durante horas. Pero aquello era imposible. Porque todos habíamos permanecido juntos toda la noche. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las sombras comenzaron a aparecer con más frecuencia. Los espejos reflejaban movimientos que no existían. Objetos cambiaban de lugar. Puertas cerradas aparecían abiertas. Y lo peor era que todos empezábamos a notar la misma figura. Siempre la misma. Un hombre alto. Extremadamente delgado. Inmóvil. Observando desde lejos. Jamás se acercaba. Jamás hablaba. Simplemente permanecía allí. Mirando. Al 5.º día ocurrió el acontecimiento que destruyó cualquier intento de explicación racional. Esa noche me desperté poco antes de las 3. Escuché voces provenientes del patio. Pensé que algún familiar había salido. Miré por la ventana. Y vi a Clara.
Estaba parada junto al pozo abandonado detrás de la casa. Descalza. Completamente inmóvil. Lo extraño era que Clara se encontraba dormida en su habitación. Yo mismo la había visto minutos antes. Corrí hasta el cuarto. Ella seguía acostada. Dormida. No podía estar afuera. Volví a la ventana. La figura seguía allí. Entonces levantó lentamente la cabeza. Y comprendí algo horrible. No era Clara. Solo se parecía a ella. La altura era distinta. Los brazos eran demasiado largos. Y la sonrisa. Dios mío. Aquella sonrisa. Retrocedí instintivamente. Cuando volví a mirar había desaparecido. A la mañana siguiente encontramos huellas alrededor del pozo. Huellas humanas. Pero demasiado grandes. Ninguna pertenecía a alguien de la familia. Aquella misma tarde un anciano del pueblo pidió hablar con nosotros. Después de escuchar lo ocurrido, nos contó algo que jamás olvidaré. Décadas atrás existió otra casa exactamente en ese terreno. Una familia entera desapareció sin dejar rastro. Nunca encontraron los cuerpos. Los vecinos afirmaban que antes de desaparecer todos comenzaron a ver figuras en los espejos. Pensaron que eran supersticiones. Hasta que una noche simplemente dejaron de existir. Cuando el anciano terminó de hablar sentí un nudo en el estómago. Porque comprendí algo. No era Clara. La casa era el problema. Aquella misma noche decidimos marcharnos. Ayudamos a Clara a subir al vehículo. Y abandonamos el lugar antes del amanecer. Pensamos que todo había terminado. Nos equivocábamos. Una semana después recibí una llamada de mi hermano. Su voz sonaba peor que nunca. Me pidió que fuera inmediatamente. Cuando llegué encontré algo imposible. Clara estaba completamente recuperada. Sin fiebre. Sin dolores. Sin comportamientos extraños. Parecía una persona normal. Pero mi hermano no quería hablar de ella. Me llevó directamente a una habitación. Allí colocó varias fotografías sobre una mesa. Eran imágenes tomadas durante aquellos días en la sierra. Fotografías familiares. Fotos casuales. Nada especial. Hasta que observé el fondo. En todas aparecía la misma figura. El hombre alto. El hombre delgado. Siempre observando. A veces detrás de una ventana. A veces reflejado en un espejo. A veces parado entre los árboles. Siempre mirando hacia la cámara. Siempre presente. Y entonces vi la última fotografía. La más reciente. Tomada apenas 2 días antes. En la nueva casa. A cientos de kilómetros de la sierra. La figura seguía allí. Detrás de Clara. Observándola. Aquella fue la última vez que vi a mi hermano. 3 meses después desapareció. La policía investigó durante semanas. Jamás encontraron ninguna pista. Ni un cuerpo. Ni una explicación. Nada. Solo dejaron de existir él y Clara.
como si se hubieran evaporado. Han pasado 12 años desde entonces. Todavía conservo una de aquellas fotografías guardada en una caja que rara vez abro. Sin embargo, hace unos meses cometí el error de mirarla nuevamente. Y descubrí algo que me hizo perder el sueño. Algo que jamás había notado. El hombre ya no estaba detrás de Clara. Ya no estaba junto a los árboles, ni junto a las ventanas. Ahora aparecía mucho más cerca. Demasiado cerca. Parado justo detrás de mí, mirándome por encima del hombro. Y desde entonces tengo la sensación de que cada vez que vuelvo a revisar la fotografía, la distancia entre nosotros disminuye un poco más. La cueva donde escuché mi propia voz. Todo ocurrió durante agosto de 2019 en una zona montañosa cercana a un pueblo llamado San Miguel de las Cruces, al norte de Puebla. Nunca tuve intención de contar esta historia públicamente. Durante años me limité a compartirla con algunas personas de confianza porque incluso ahora, después de tanto tiempo, sigo sin entender qué fue lo que vivimos aquella noche. No se trata de una leyenda que escuché de terceros. No es una historia heredada por familiares. Yo estuve ahí. Vi cada cosa con mis propios ojos. Y hay una parte de mí que todavía desearía no haber ido nunca. La cueva era conocida entre los habitantes de la región desde hacía generaciones. La llamaban la Boca del Silencio. Nadie sabía exactamente de dónde provenía el nombre. Algunos aseguraban que era porque dentro no se escuchaban ecos. Otros afirmaban que las personas que desaparecían allí jamás eran encontradas. Sin embargo, la historia más repetida hablaba de algo mucho más inquietante. Decían que, si permanecías cerca de la entrada durante la madrugada, escucharías una voz llamándote desde las profundidades. Una voz familiar. Una voz imposible de ignorar. Y que quienes decidían seguirla nunca regresaban iguales. Mi amigo Iván y yo nos burlábamos constantemente de aquellas historias. Los dos éramos aficionados al senderismo. Habíamos recorrido montañas, barrancos y cuevas en distintos estados del país. Pensábamos que todo tenía una explicación lógica. Hasta aquella noche. Llegamos al pueblo durante la tarde. Era un lugar pequeño, rodeado de montañas cubiertas de pinos. Mientras comprábamos provisiones en una tienda, notamos algo extraño. Cuando preguntábamos por la cueva, la gente evitaba responder. Algunos simplemente cambiaban de tema. Otros fingían no escuchar. Y hubo quienes directamente nos recomendaron regresar a casa antes del anochecer. Aquello nos pareció exagerado. Hoy entiendo que intentaban advertirnos. Salimos hacia la montaña poco antes de las 8 de la noche. La caminata era sencilla. Un sendero estrecho atravesaba el bosque hasta llegar a una zona rocosa donde se encontraba la entrada. El clima era agradable. No había señales de tormenta. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, conforme avanzábamos, empecé a notar algo extraño. El bosque estaba demasiado silencioso. No escuchábamos insectos. No escuchábamos aves nocturnas. Ni siquiera el viento. Era como caminar dentro de una fotografía. Todo permanecía inmóvil. Llegamos cerca de las 11. La entrada de la cueva era enorme. Una abertura oscura entre dos paredes de roca. Parecía una grieta gigantesca abierta en la montaña.
Instalamos una pequeña tienda a unos 100 metros. Comimos algo. Revisamos el equipo. Y esperamos. La idea era permanecer despiertos hasta las 3 de la mañana. La hora mencionada en todas las historias. Poco después de medianoche comenzaron los primeros acontecimientos extraños. Escuchamos pasos. No cerca de la tienda. Más arriba. Entre los árboles. Al principio pensamos que podía tratarse de algún animal. Pero aquellos sonidos tenían un ritmo demasiado regular. Eran pasos humanos. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara observándonos. Tomé una linterna y apunté hacia la oscuridad. No encontré nada. Los pasos se detuvieron. Durante varios minutos no volvió a escucharse absolutamente nada. Entonces apareció la niebla. No descendió desde las montañas. No llegó impulsada por el viento. Simplemente comenzó a formarse alrededor de nosotros. En cuestión de minutos el bosque desapareció. Los árboles se convirtieron en sombras borrosas. La entrada de la cueva apenas podía distinguirse. Y fue entonces cuando sentí aquella sensación. Una presión extraña sobre el pecho. Como si el aire pesara más de lo normal. Iván también lo notó. Ninguno quiso admitirlo. Pero ambos estábamos incómodos. A las 2:47 ocurrió algo que cambió todo. Escuché mi nombre. Muy claramente. Provenía del interior de la cueva. No era un grito. No era un eco. Sonó como alguien intentando llamar mi atención desde lejos. Giré inmediatamente hacia la entrada. Iván hizo exactamente lo mismo. Su rostro había perdido el color. Él también lo había escuchado. Lo más inquietante fue lo que ocurrió segundos después. La voz volvió a sonar. Pero esta vez reconocí algo imposible. Era mi propia voz. Cada tono. Cada inflexión. Cada detalle. Era exactamente igual a escuchar una grabación mía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté convencerme de que era una ilusión auditiva. Un fenómeno extraño provocado por la acústica. Sin embargo, la voz continuó llamándome. Una vez. 2 veces. 3 veces. Siempre desde el interior. Siempre utilizando mi propia voz. Entonces escuchamos otra. La voz de Iván. Llamándolo por su nombre. Desde la misma oscuridad. Recuerdo haber visto el terror en sus ojos. Porque entendió exactamente lo mismo que yo. Aquello no podía ser real. Debimos marcharnos en ese instante. Debimos abandonar el lugar. Pero la curiosidad fue más fuerte. Tomamos las linternas. Y nos acercamos a la entrada. Ese fue nuestro error. Apenas cruzamos los primeros metros sentimos un cambio brusco de temperatura. El aire se volvió mucho más frío. Y el silencio adquirió algo antinatural. Nuestros pasos no producían eco. Ningún sonido parecía rebotar en las paredes. Era como si la cueva absorbiera todo. Avanzamos durante varios minutos.
hasta llegar a una amplia cámara subterránea. Allí ocurrió algo que jamás podré explicar. Encontramos huellas. Huellas recientes. Docenas de ellas. Personas habían estado allí. Muchas personas. Sin embargo, todas avanzaban en una sola dirección. Ninguna regresaba. Ninguna mostraba el camino de salida. Aquello me produjo un miedo inmediato, porque sugería algo imposible, como si quienes entraban jamás hubieran vuelto. Seguimos avanzando y encontramos algo más. Una mochila, cubierta de polvo, abandonada. Dentro había una identificación deteriorada. La fotografía apenas era visible, pero la fecha sí podía leerse. 2007. 12 años antes. La mochila llevaba allí demasiado tiempo, y aún así parecía haber sido dejada recientemente. Comenzamos a escuchar voces otra vez. Docenas de ellas. Susurraban desde distintos puntos de la oscuridad. Algunas parecían familiares, otras no. Y entonces distinguí algo entre las sombras. Una figura humana, inmóvil, observándonos. Apunté la linterna. La figura desapareció. Iván aseguró haber visto otra detrás de mí, en dirección opuesta. Aquello fue suficiente. Decidimos regresar, o al menos intentarlo, porque cuando dimos la vuelta descubrimos algo imposible. El túnel por el que habíamos entrado ya no estaba. En su lugar había 3 pasadizos distintos. Los 3 idénticos. Los 3 oscuros. Los 3 descendiendo hacia las profundidades. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos recordar el camino. No pudimos. Escogimos uno al azar. Caminamos durante varios minutos. Y terminamos exactamente en la misma cámara. Probamos otro. Lo mismo. Y otro más. El mismo resultado. Era como si la cueva estuviera doblándose sobre sí misma. Las voces se hicieron más fuertes, más cercanas, más insistentes. Entre todas ellas reconocí una. La de mi padre. Pero mi padre había fallecido 4 años antes. Escucharla me paralizó. No porque sonara parecida, sino porque era idéntica. Perfecta. Real. Aquella voz comenzó a llamarme desde un túnel lateral. Prometía ayuda. Prometía una salida. Durante un instante estuve a punto de seguirla. Y quizá lo habría hecho. Pero Iván me sujetó del brazo. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Me dijo que acababa de escuchar a su hermano muerto llamándolo desde otro pasadizo. Comprendimos que aquello estaba intentando atraernos. No sabíamos qué era, pero lo estaba haciendo. Fue entonces cuando encontramos la salida. O eso creímos. Apareció de repente. Un túnel iluminado por la luz de la luna. Corrimos hacia él, desesperados. Y emergimos al exterior. Pero algo estaba mal.
El bosque no era el mismo. Los árboles parecían más altos, más antiguos. Las marcas del sendero habían desaparecido. Y nuestra tienda tampoco estaba. Pensamos que habíamos salido por otra abertura de la montaña. Hasta que encontramos un periódico abandonado dentro de una camioneta oxidada. La fecha era agosto de 1994. Recuerdo perfectamente el terror que sentí. No podía ser. No tenía sentido. Sin embargo, todo parecía real. Durante horas caminamos intentando comprender dónde estábamos. Hasta que, de forma tan repentina como había ocurrido todo lo demás, escuchamos un estruendo dentro de la montaña. El suelo tembló. Y el paisaje cambió. Parpadeé. Literalmente parpadeé. Y me encontré nuevamente frente a nuestra tienda. Eran las 4 de la mañana. Todo parecía normal. Todo parecía exactamente igual. Excepto por una cosa. Iván había desaparecido. Lo busqué durante horas. Lo llamé. Recorrí la montaña completa. Nada. La policía organizó búsquedas durante semanas. Nunca encontraron un rastro suyo. Ni ropa. Ni equipo. Ni restos. Nada. Simplemente desapareció. Durante años pensé que jamás volvería a saber de él. Hasta marzo de este año. Porque recibí una carta. No tenía remitente. No tenía dirección. Dentro había una sola fotografía. En ella aparecía Iván. Más viejo. Mucho más viejo. Al menos 30 años más viejo. Estaba parado frente a la entrada de la misma cueva. Y detrás de él había decenas de personas observando desde la oscuridad. Al voltear la fotografía encontré una frase escrita a mano. Una frase que todavía me persigue cuando intento dormir. No sigas escuchando las voces. Todavía creen que eres yo. Desde entonces, algunas madrugadas me despierto sobresaltado. Siempre a las 3 en punto. Siempre por el mismo motivo. Porque escucho a alguien llamarme desde la oscuridad de mi habitación. Y la voz que pronuncia mi nombre sigue siendo exactamente igual a la mía.